Naciones Unidas dice que México eh, no más nos gana Filipinas, da el 70% del consumo de la industria de la pornografía infantil al mundo, así de cañón. ¿Por qué? Porque son niñas, porque son niños y porque van parado en el uso y costumbre. Y no solamente esta práctica, Pili, sucede en las comunidades indígenas, sucede en las grandes ciudades de este país. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales de Publimetro y Nueva Mujer y también en nuestro sitio www.publimetro.com.mx. Soy Pili Presa y estoy muy contenta y de verdad muy orgullosa de tener aquí a esta invitada que llevaba persiguiendo un rato, Eufrosina Cruz, diputada, mujer, indígena, mamá, activista. Eufrosina, bienvenida. Gracias por estar en Nueva Mujer Talks. Al contrario, mi querida Pili, muchas gracias y ya nos debíamos de esta plática, ¿eh? Sí, tuve el gusto de verte en un evento hace unos meses bueno, no Santa Fe, era por allá en Bosques de las Lomas, hablando de, por ahí de mayo, cuando por fin pues ya se hace oficial esta ley en contra del matrimonio de las niñas. Y es una ley que tú impulsas, es una ley que tú trabajas. Y quisiera preguntarte primero, Eufrosina, ¿cuál es ese motor? Porque hay muchas personas que quisieran o que quisiéramos que cambiaran ciertas leyes, que cambiaran ciertas cosas en nuestro país. Y tú has hecho un cambio bien importante en la protección de estas niñas indígenas que se veían forzadas a casarse, a contraer matrimonio no con justificación de los usos y costumbres de este país. Cuéntame. Bueno, primero que nada, yo creo que cuando es una causa, cuando vienes de esa historia, cuando tú has construido tu historia sobre la adversidad, porque todo mundo te dijo cuál era tu historia, ¿no? Por tu origen, por haber nacido mujer, por haber nacido indígena, pues mi historia ya estaba definida, Pili. Pues tenía yo que casarme a los 12, 13, 14 años como mi mamá, como mi abuela, como mi tía, como toda esa historia de esas mujeres invisibilizadas en el nombre de la cultura, en el nombre del uso y costumbre. Y como sociedad lo habíamos solapado. Es que así es que así ha sido, es que así son. ¿Cuántas veces no escuché eso? Es que ¿cómo vamos a cambiarlo? Es que se acostumbran, es que se resignan. Y creo que son las palabras más dolorosas que yo he escuchado, Pili. El que me digan, es que se acostumbran las niñas, es que se resignan. Imagínate una mujer a los 80 años que te diga, parí 8, 10 hijos, todas fueron violadas, porque cuando no tienes esa conciencia y te conviertes en mujer sin tener la conciencia, y cuando te das cuenta que ya eres mujer, ya pariste 3, 4 hijos, porque esta sociedad lo ha solapado en el nombre de la cultura. Y eso no puede ser, porque es la historia de mi mamá, es la historia de mi abuela, es la historia de mi tía, es la historia de mi hermana, la mujer que más admiro. Iba a ser mi historia, Pili. Si no hubiera yo salido de ese entorno, Rosina fuera abuela, mamá de 10 hijos, y yo soy mamá de Diego, pero porque yo lo decidí, porque entendí que mi origen no puede definir mi historia, porque mi origen no puede definir mi destino. Pero para eso también, ya consciente, cuando arrebaté mi educación a la adversidad, entendí muchas cosas, Phil, entendí de decir, chingao, me habían dicho que era la costumbre de mi pueblo, me habían dicho que por haber nacido mujer, me habían dicho que tenía que resignarme, me habían dicho que tenía que acostumbrar, pues no, señores. Cuando una niña se casa o la obligan a casarse, a convertirse en mujer en este país a los 12, 14 años, se llama abuso, se llama violencia, porque ultrajan el cuerpo de una niña y en ninguna sociedad, en ninguna costumbre puede caber eso, Pili. Pero había que nombrarlo, ¿sabes?
había que visibilizarlo y ponerlo en la mesa, ahí en donde se debaten las cosas importantes en este país, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se hace eso? Cuando todos, pues así, ¿no? Es que es la costumbre, es que así es. Entonces, por eso, cuando se vuelve tu causa, porque lo has llorado, lo has caminado, porque toda tu historia es esa, entonces no te queda más que arrebatar primero un espacio en la vida pública de este país para poder construirlo desde allá adentro, desde donde se toman las decisiones, y por eso para mí era importante que en el Código Penal Federal de mi país, Pili, se nombrara, porque no puede ser que tenga un código penal que reconozca el abigeato como delito grave, un código penal que reconozca quien tenga mascota exótica como delito grave. Pero los matrimonios infantiles no, estaba prohibido, pero no estaba sancionado. Y lo que no está sancionado, pues se permite. Y por eso era tan importante, primero, nombrarlo como delito, porque así tiene que ser. De ahí tipificarlo con un nuevo delito en este país, porque es delito quien ultraja el cuerpo de una niña y que se solape y va implícita la trata también. Perdón, somos el primer país en la pornografía infantil, en consumir y en producir la pornografía infantil. Naciones Unidas dice que México no más nos gana Filipinas, da el 70% del consumo de la industria de la pornografía infantil al mundo, así de cañón. ¿Por qué? Porque son niñas, porque son niños y porque van parado en el uso y costumbre. Y no solamente esta práctica, Pili, sucede en las comunidades indígenas, sucede en las grandes ciudades de este país. Cuando hice toda la investigación para hacer y fundamentar la iniciativa, pues me sorprendió que saliera datos crudos de Nuevo León, datos crudos de Guadalajara, de los matrimonios infantiles, que ahí está implícita la trata de niñas, pero nadie lo habla. ¿Por qué? Porque es un delito donde los que están involucrados son las niñas, pues no son de interés, ¿no? Entonces, pero cuando tu historia viene de ahí, no te queda más que convertirlo en esto. Y pues decirte que precisamente en diciembre del 2021 presenté la iniciativa en donde pues precisamente pedía yo que se adicionara un capítulo nuevo al Código Penal Federal de nuestro país para tipificar los matrimonios infantiles o equiparable, porque no solamente es el que van a un oficial del registro civil, sino que también estos acuerdos se hacen entre adultos, no es necesario que se casen, ¿eh? Claro, o sea, claro. ¿no? Los obligan a casar, a juntarse, porque el acuerdo es entre grandes. Y cuando lo presenté, Pili, pues tuve también cuestionamientos, el que me decían, ¿cómo crees? ¿Vas a meter a un señor que no sabe leer? ¿Vas a meter a un señor que vive en la desigualdad? ¿Vas a meter, si tu papá viviera también, hubiera sido sancionado? Pues sí, Pili, pero no pueden seguir argumentando ese tipo de alegatos cuando va implícita la vida de una niña mexicana en este país. Por eso era tan importante pues tipificarlo, nombrarlo y pues compartirte que pues costó todo un año para que con la alianza de la sociedad civil, porque debo reconocer, con las activistas lo logramos, porque no salía hasta que pues presionamos al Senado con las voces de las mujeres, de decir que no era posible que el Senado estuviese aprobando un día del frijol y una reforma al Código Penal Federal del país, no saliera, ¿no? Entonces, y pues compartirte que hoy ya es una acción jurídica, herramienta jurídica que pueda abrazar a las niñas, pero no basta también, eso lo sé y estoy consciente, Pili. Ahora le toca a los 3 niveles de gobierno convertirlo en política pública, ahora nos toca como sociedad, medios de comunicación, organización, para que llegue ahí a ras de tierra donde están estas historias. Claro, porque como dices, ¿no? Están estos hombres que pues tal vez no saben leer, que por supuesto no es justificación.
y tal vez llegar ahí con esa ley y con tantas otras leyes que existen, pero que, como dices, no llegan a ras de suelo, no llegan a la práctica. La gente sigue abusando porque las personas no saben que existen. Y a mí me gustaría preguntarte, y este es el siguiente cuestionamiento, ¿a qué te enfrentaste cuando empezaste a trabajar con esto? Porque vamos a ser sinceras, vivimos en un país en donde existen mafias, en donde existe este poder del hombre que muchas veces dentro de esa ignorancia, y dejémoslo ahí, eh, no quiere perder ese privilegio. Entonces, me gustaría que me compartieras, porque yo estoy casi segura que seguramente recibiste amenazas de muerte, seguramente viste violentada tu seguridad, tu vida incluso. Primero, yo creo que en el Congreso, entrando, fue mi iniciativa que presenté en 2020, a inicio del 2021, y nada, feneció el periodo, y otra vez, porque si pasan lapsos de periodo de acuerdo a lo que marca la ley orgánica del Congreso, pues pierde su vigencia. Entonces no salía, y de ahí tuve que volver a presentarlo, y entonces ahí te das cuenta, Pili, no solamente estas mafias externas, pues también mafias de allá adentro, que no quieren que haya este tipo de acciones, porque muchos, y yo lo señalaba, o sea, que me calle el Senado de que no están involucrados en la industria de la pornografía infantil. Entonces, porque es una realidad, Pili, de verdad, en donde muchas de estas industrias están ahí escondidas. Entonces, por eso fue un largo camino, pero también encontré a muchas aliadas y a muchos aliados. En mi caso, a mi coordinador Rubén Moreira, por ejemplo, fue un gran aliado que me abrazó desde el inicio y que fue agenda prioritaria del grupo parlamentario en sí mismo para, pues de hecho, en ese periodo, en el segundo periodo de sesiones, pues fue de las pocas reformas que salieron de la oposición, podríamos decir. Entonces, creo que me ayudó mucho la sociedad civil, o sea, las activistas, ellas mismas me protegieron. Por supuesto que te vuelves incómodo, Pili, de este tipo de iniciativas, porque trastoca intereses, porque son muchos intereses económicos, políticos que están ahí invisibilizados en el nombre del uso y costumbre, ¿no? Y por supuesto, dentro de los entornos comunitarios, te vuelvo a decir que me cuestionaron, me dijeron que yo voy a acabar con la costumbre, desde presidencia también, que decía, pues es que son casos aislados, o sea, no importa, aunque sea una historia de una niña, es nuestra responsabilidad cuidar, porque es nuestra niña mexicana. Nos indignamos escuchar historias de niñas afganas, pero todos los días en este país, más de 38 niñas son obligadas a convertirse en mujer sin tener esa conciencia, Pili. Por eso vuelvo y repito, me volvería a enfrentar a cualquier cosa, porque nunca más, porque es mi sueño, porque ha sido mi vida, porque ha sido mi causa, porque ha sido mi lucha, que nunca más una niña llore abajo de una cobija en esa soledad, porque alguien va a llegar por ella, y que en esa noche oscura alguien ultraje su cuerpo. ¿A quién le dice esa niña, Pili, que no? A mamá, a papá, a esa cotidianidad, si esa es la normalidad que le dictan. Y eso es lo que más me impulsa, es lo que más me da fuerza, si quieres, sobre cualquier cosa, y sobre todo, pues mi hijo Diego, porque yo quiero que Diego crezca en una sociedad en donde sepa que su origen no puede definir su historia. En cualquier estrato social de este país, una niña y un niño tenga derecho a construir su historia, más las niñas indígenas. Y yo quisiera, ahora que dices de construir la historia y construir la historia de las mujeres, de estas nuevas que vienen, de estas nuevas generaciones,
pues ya vienen las elecciones el año que entra y sí vemos, desde mi punto de vista, veo pues una influencia femenina, querida Eufrosina. Y creo también que necesitamos líderes como tú, que necesitamos mujeres con causas bien claras y congruentes sobre todo. ¿Qué opinas de este 2024? ¿Qué sientes? Yo espero de verdad, por las niñas, te vuelvo y repito, a mí sí me indigna que seamos el primer país en producir y en consumir la pornografía infantil, Pili. O sea, ¿en dónde estamos llevando a nuestras niñas? Yo que soy mamá. Y al final del día es abuso sexual digital, perdón. Y este abuso digital, que es la próxima iniciativa que voy a presentar en septiembre, ¿sabes cuánto de sanción privativa de libertad tiene este delito a las niñas? De 3 a 6 años. O sea, no puede ser. Es una sanción mínima contra estos señores o estas industrias que acaban la vida, la ilusión, la libertad de nuestras niñas. Entonces tiene que aumentar con sanciones más fuertes. Y entonces sobre esa iniciativa, ahora que ya se logró la de los matrimonios infantiles, ahora voy por aumentar las sanciones, aunque luego escucho en estos argumentos legislativos, Pili, cuando me dicen, es que la solución no es sanciones punitivas, perdón, entonces vamos a esperar que sigan ultrajando el cuerpo de nuestras niñas. Es que se tiene que hacer política pública, pero mientras que se haga política pública, ¿qué le decimos a nuestras niñas? ¿Que el violentador va a tener nada más de 3 a 6 años y en 6 años otra vez va a abusar a otras niñas? Pues no, señores, esos señores tienen que refundirse ahí. De verdad, eso me indigna. Y por eso es tan importante, ¿por qué digo eso, Pili? Por eso es tan importante para las que lleguen, tengan una agenda de causas de las niñas, de las mujeres, porque no nada más es llegar, no nada más es porque soy mujer y ya chingué, no, es qué vamos a hacer para detener la violencia, qué vamos a hacer para que todos los días no amanezcamos que 14 de nosotras ya no está, qué vamos a hacer para las que están en las tomas de decisiones no sufran violencia, qué vamos a hacer para que las niñas no sean ultrajadas, qué vamos a hacer para que las niñas tengan espacio en las aulas, qué vamos a hacer para que las niñas y las mujeres no estén muriendo por cáncer de mama, cáncer de matriz. ¿Sí me explicó? Es todo un entorno de causas y de agenda, pero me frustra también ver llegar ahí que al final del día, más allá si eres derecha o izquierda, en ese tablero que se llama votación, ves las votaciones y dices, no manchen, o sea, ¿cómo chingado le voy a quitar recurso a los refugios para las mujeres violentadas? Imagínate, una mujer que no debiese salir de su hogar porque es la violentada, pero en este país es al revés, la que sale huyendo de ese hogar es ella y el violentador a toda madre se queda. Y entonces, ¿dónde se va a regresar esa mujer? ¿En ese mismo espacio? ¿O el Estado mexicano tiene que garantizar un espacio de certeza jurídica, psicológica a las niñas y a los niños? ¿Tú sabías, Pili, para las mujeres víctimas de feminicidios, qué pasa con las niñas y los niños que quedan en la orfandad? En este país no hay una estadística de cuántos niños están en la orfandad por feminicidio. ¿Quién le da esa certeza jurídica, psicológica en ese trance? Educación, no hay. Ni siquiera el DIF estatal, nacional, ¿quién se hace responsable? Secretaría de Gobernación, ¿quién tiene esas estadísticas? No hay ningún dato de esas niñas y de esos niños. Y entonces dices, todavía que quedan en esa orfandad por responsabilidad del Estado mexicano de no darles seguridad, todavía quedan a la deriva. ¿A cuántas cosas no se enfrentan a esas niñas y a esos niños? Entonces, y lo digo porque lo vivo todos los días, Pili. Estos niños en donde llegan los tíos, donde llegan los primos, en donde falsifican documentos para despojarles de lo poco que les dejó mamá, donde los sacan. Dices, ¿y el Estado mexicano? Ni siquiera en el padrón de víctimas vienen estas niñas y estos niños. Te lo juro por Dios.
Y Y es entonces a esas cosas, toda esa perdone, frustración que cargas, no, está bien, pero toda esa frustración que estás viviendo todos los días, viendo, como dices, las votaciones, todas estas decisiones, ¿no te dan ganas de tú decir, yo me lanzo y yo hago el cambio y yo voy a ser yo, oh, ya presidencial? yo en estos momentos, mira, lo pensé en este camino, lo pensé muchas veces, te lo juro por Dios, pero creo que me falta más caminar, recorrer este país. Con el libro de los sueños, La niña en la montaña me ha dado ese privilegio. El año pasado, pues me faltaron 4 estados para recorrer los 32 y este año ya las terminé. Tuve más de 150 presentaciones y me encanta más lo que yo hoy estoy haciendo, ¿sabes? Porque estoy llegando a las niñas y a los jóvenes. A estos jóvenes de decirles, a ver, chavos, nadie va a cambiar nuestra historia si no provocamos que las cosas sucedan. Es hoy, no es mañana, es hoy. Vayan y arrebaten, porque mi sueño es eso, que cada chava y chavo arrebate lo que les corresponde, ni más ni menos, porque tampoco no hay un gobierno que dé esa solución. Entonces, y muchas veces recibí un chingo de mensajes para decirme eso, pero lo puse sobre la balanza. Yo hoy creo que mi camino más está con las jóvenes y con los jóvenes, desde hasta ras de tierra, donde me junto con 20 chavos, donde me junto con 1000 chavos, porque yo sé que ahí hay una niña que va a cambiar su historia y en su momento pues habrán otras decisiones, ¿no? Entonces, pero a eso es lo que yo digo, que las mujeres que lleguen, Pili, que estén conscientes de lo que significa ese espacio, de lo que significa ser incómodas, porque no es a un líder de una bancada, no es a un líder de un partido, es a la causa de una niña, de una mujer, de una hermana, de una amiga que ya no está y que nos la mataron. O sea, todo eso lo he vivido, Pili, desde que no me dejaron ser presidenta, desde que salí de mi tierra, desde que vi a muchas niñas convirtiéndose en mujer, desde una mujer que me dice, me corrieron de mi casa, y entonces eso te obliga a seguir en este camino cuando la política hoy por hoy es lo más cuestionado, lo más señalado, pero también ese es el discurso de la misma clase política, Pili, para que las mujeres que traen agenda real no lleguen. ¿Por qué es tan fuerte también el cuestionamiento? Pinche corrupta, pinche, ¿sabes? Y entonces, pues mejor me es más cómodo estar en mi status quo porque pues yo, Rosina, ya soy activista, ya todo el mundo me conoce, me va mucho mejor mis conferencias, podría yo cobrar, ¿sabes? Y a toda madre, pero todavía tengo un chingo de pendientes para poder tan siquiera un poquito de lo que me ha tocado caminar para que estas niñas no duela este camino, que debiese ser normal ser mujer, ser indígena en esta sociedad, ¿sabes? Entonces, y porque soy mamá de Diego, yo sí quiero entregar a un ciudadano consciente de lo que significa ser ciudadano en este país, que es mi hijo Diego, ¿no? Entonces, por eso, no tomé la decisión, porque creo que también, este, de, hay un presidente que yo lo he dicho, que, que provoca, y yo no quiero un país que haya un provocador, yo quiero un país que haya alguien que diga a una niña que es la niña más chingona, que es la niña que puede construir su historia, que es la niña que puede arrebatar lo que le corresponde en esta sociedad, ¿no? Entonces, este, por eso, pero yo sí quiero, te lo juro, que lleguen mujeres que estén conscientes de lo que significa estar en ese espacio, Pili, porque ser diputada, ser senadora en este país no nada más es la curul. ¿Qué significa? Tienes el privilegio de que dentro de 110 millones de mexicanas, tener ese espacio y no obedecer a esa causa
y seguir la línea, como muchas veces se dice en estos espacios, entonces estás traicionando a miles de mujeres. Entonces, por supuesto que te vuelves incómoda, pero eso te da más libertad, Pili, eso te da más... Y la sociedad civil desde afuera también te ayuda más, te abraza más, por Dios. Entonces, por eso me siento bien satisfecha de este camino y yo sé que me falta mucho. Y un día, eso sí, también lo tengo claro, un día yo sí quiero gobernar mi estado. Quiero que esta narrativa que nos han dicho que somos los jodidos de este país cambie, porque en mi estado no tienes idea del talento que hay, pero como nos han mirado con los ojos incorrectos, porque nos han dicho el asunto indígena, el tema indígena, el problema indígena, los jodidos de este país, y nos la hemos creído, y por eso también me encanta ir al interior de mi estado y decir, no somos un asunto, no somos un tema, somos posibilidad y somos oportunidad, ¿sabes? Y es lo que también grito a este México, decir, a ver México, veme con los ojos correctos, no soy un asunto, porque cuántas veces no has escuchado el asunto indígena, el tema indígena, el problema indígena, chingao, no soy un pinche expediente, soy persona con posibilidad y oportunidad. No soy grupos vulnerables. Lo que se me ha vulnerado son mis derechos, son mis oportunidades, pero no soy grupos vulnerables, que es también desde la política pública cambiar esa mirada, porque grupos vulnerables, pues yo tengo que darles 2,000 pesos. A ver, espérense, tampoco no es eso, ¿eh? Yo quiero diseñar mi proyecto de vida con las herramientas que tengo, a pesar de la adversidad, pero tu gobierno facilítame un poquito el camino, pero no a que me digas que merezco 2,000 pesos, perdón, o sea, no. Claro, querida Eufrosina, podría quedarme aquí horas escuchándote porque inspiras, pero tengo que irme, tenemos que terminar esta entrevista, pero gracias por esta inspiración. Y los sueños de la niña en la montaña. Los sueños de la niña en la montaña, por favor, hay que leer este libro porque sí, si bien no es fácil, tu historia es una muestra de que hay una luz ahí en el camino y de verdad es muy inspiradora y te abrazo y te agradezco por cambiar las cosas desde tu semilla, desde tu lugar, poco a poco, porque es así como ocurren los grandes cambios a nivel mundial. Gracias, Eufrosina. No, gracias por dar voz, porque vuelvo y repito, no nada más es una ley, es a través de las letras de ustedes, de las voces de ustedes, para que las cosas sucedan, Pili. Muchas gracias por dar voz a las niñas. Es nuestra causa y hay que seguirle. Un gran abrazo y que Dios te bendiga. Gracias, querida, y gracias a ustedes. Nos vemos la próxima.